Último momento, una asociación de hackers moderna llamada Anonymous ha hackeado nada más ni nada menos que la red de datos confidenciales de la Torre de Pisa. Se trata de donde Italia guarda todos sus secretos durante la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a pasar los videos que hizo Anonymous revelando esta información, pero antes de hacerlo voy a dar un repaso por arriba de lo que fue el rol de Italia durante la Primera Guerra Mundial, así entramos un poco más en contexto con esta situación. A pesar de que Italia era un miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, decidió no declararle la guerra a la Triple Entente, ya que consideraba que esta alianza era de origen defensivo y que no necesitaba intrometerse en los conflictos de sus países aliados que tenían con otros. Italia permaneció neutral hasta el 26 de abril de 1915, cuando firmó el Tratado de Londres, en donde renunciaba de la Triple Alianza. Ese mismo año entró a la Primera Guerra Mundial y entró formando parte de la Triple Entente, es decir, que se cambió de bando. Entró a la Primera Guerra Mundial con el objetivo de unificar a todos los territorios con población italiana y de conseguir fronteras de defensa fácil. Bueno, ahora vamos con los videos de Anonymous. Muy buenas noches, somos Anonymous. Hemos vuelto. Esta vez, para revelar absolutamente todos los secretos que oculta el gobierno italiano. Con estos, se dará a conocer la verdadera identidad del señor Víctor Manuel III, al cual mucha gente eligió como rey de Italia. Acuérdense que los políticos no son leales, son todos unos mentirosos. Presten atención y no confíen en nadie. Comenzaremos revelando el verdadero modelo político de Italia. La política, en pleno crecimiento industrial, económico y agrícola, estaba en manos, supuestamente, de las clases medias, lo cual no fue así, ya que el rey temía que algunas de estas personas revelaran el verdadero fraude por el que transitaban. Así que, estratégicamente, le quitó el empleo a más de 100 personas y a la vez los ingresos para sobrevivir. Estas personas se quedaron sin empleo para toda la vida, ya que tenían mala reputación, culpa del rey. Selecciones de 1913 hubo un gran crecimiento de socialistas y católicos. Pero olvídense, porque ninguno de estos tuvo valor para la sociedad, ya que nadie los tomó en cuenta. El reino quedó bajo una monarquía constitucional, lo que abrió las puertas para que el monarca declarara guerra cada vez que lo necesitara. Fue así que la sociedad se volvió un caos. Tanto el parlamento como el pueblo estaban excluidos de la política exterior. En resumen, Italia era una monarquía constitucional, bajo el mando del señor Víctor Manuel III. A él solo le importaba ganar dinero, por lo que verdaderamente el bienestar del pueblo italiano le daba igual. Era un total mentiroso y estafador, ya que mintió a toda la sociedad italiana, con tal de quedar bien frente a ellos. Su forma de Estado era una democracia con parlamento, elegido por el sufragio universal masculino, dejando de lado las decisiones de la mujer, ya que solo se la tenía en cuenta para los trabajos de la casa y no para las decisiones en común. Características económicas principales del Estado. Se basaba en la exportación de carne, no solo animal, sino también humana. Lo que dice el gobierno sobre las actividades económicas es todo mentira, ya que quieren copiar a Estados Unidos. El rey se quedaba principalmente con las ganancias del trabajo. La producción industrial le brinda empleo a un 10% de su población. Las actividades agrícolas, las que terminaban con la mayoría de su población, ya que al cosecharlas usaban veneno. No tardaban más de un minuto en matarlos. Las actividades económicas terciarias le dan empleo a 30 personas y le brindan servicios solo a los de clase alta, ya que ellos abonan a tiempo. Otra mentira de los políticos fue la cantidad de conflictos bélicos dentro de Italia. Supuestamente fueron 9, mientras la realidad es que fueron más de 30 conflictos bélicos dentro de Italia, incluyendo a personas inocentes como víctimas de estos. Un ejemplo es la Primera Guerra Italiana, que fue desde 1494 hasta 1498, en la cual más de 300 personas inocentemente fueron atacadas.
también la Guerra de Nápoles, que comenzó en 1501 y duró 3 años. En esta, más de 100 personas fallecieron, casi todas trabajadoras. Otro conflicto bélico que nunca se dio a conocer y nadie nombró fue el conflicto entre las clases más altas y el rey, ya que éstas querían participar de las decisiones más privilegiadas de la política. Pero el rey no quiso, por lo que desembocó en un conflicto, arrasando con la vida de muchos pobladores. El turismo de Italia decae, ya que los turistas creen que tienen vistas extravagantes, mientras no es así, ya que el medio ambiente está descuidado y desgastado. Los territorios ocupados por Italia eran África y México, tierras que eran el objetivo principal de los italianos, ya que querían recuperar esos territorios que fueron robados por Alemania. Otra de las grandes mentiras, la demografía italiana. A partir de mediados de los años 70, la población italiana experimentó un cambio en el ritmo de crecimiento, ya que decreció un 30% en la media anual, cifras que se llevan a cabo gracias al bajo nivel de vida que conllevaban. Esto fue puramente porque el nivel de salud era exclusivamente para la gente que tenía más cantidad de ingresos, por lo que pertenecían a las clases altas y era lo único que le importaba en la política en ese momento. Con esto se da a entender que buscaban la gran cantidad de ingresos de dinero para cumplir con todas las deudas que debían pagar. En las tendencias demográficas afectó a los movimientos migratorios que supuestamente hacían de Italia la mejor reserva de mano de obra de Europa y América. No fue así porque Italia es una de las peores reservas de mano de obra, ya que solo buscaban el movimiento migratorio de esclavos para trabajar en pésimas condiciones. Consecuencias de la guerra para la potencia. Italia se encontraba entre las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial junto a los aliados. La contienda en nada había beneficiado al país. Las ganancias no eran suficientes para cubrir sus necesidades, el hambre y la miseria que la guerra había dejado. Italia había perdido miles de vidas, muchas fábricas e industrias habían sido destruidas, numerosos espacios agrícolas habían sido arrasados y lo peor era que vivía una de las peores crisis económicas de su historia reciente. Este malestar provocó un gran odio orientado hacia dos vertientes, una hacia las democracias de Gran Bretaña y Francia, otras hacia la monarquía y las responsables de haberlos metido en la guerra. Durante la posguerra, la política tomó un carácter segregatorio. Los parlamentarios, ministros e incluso la burguesía liberal se habían dividido unos con los otros. Nuevas ideas revolucionarias y radicales hicieron su aparición en las calles, ya fuese atacando a grupos o realizando atentados. Estas son las consecuencias que nadie conoce, ya que las ocultaron para que nadie esté en contra de ellos. Las cifras de fallecidos varían entre los 20 y 30 millones. Un dato al que es preciso sumar el de las personas afectadas hasta varias décadas después a causa de las granadas, morteros, minas y bombas que siguen en los suelos de países como Francia. Asimismo, en la contienda se empleó de forma generalizada la fuerza aérea, algo que luego se repetirá en otros conflictos posteriores y se registró el primer uso de armas químicas al utilizarse el temible gas mostaza. Bueno, este grupo llamado Anonymous va difundiendo mucha información falsa, así que vamos a refutarlo con verdades que nosotros sabemos y hechos históricos. Lo primero de lo que hay que hablar son de las actividades económicas de Italia, que siguen siendo las mismas, pero fueron evolucionando a través del tiempo. La primera es la actividad agrícola, que va perdiendo importancia, ya que al haber más maquinaria se necesita menos gente, al necesitarse menos gente hay menos trabajo, menos ingresos. Y aparte, este sector agrícola no llega a abastecer las necesidades del pueblo italiano. Entonces va dejando importancia. Después está la producción industrial. La producción industrial le da trabajo al 32,4% de la población económicamente activa de Italia. La producción industrial se centra principalmente en el norte del país y allí se encuentran y conviven el sector público, privado y las pymes,
del rubro del textil, de lo textil, digamos. Y por último están las actividades terciarias, que son el mayor ingreso del país, que dan trabajo a más de la mitad de los italianos. Y esto ayudó a que haya un desarrollo económico, por lo tanto se mejoran los transportes y diversos servicios que vemos hoy en día, ¿no? Que hay. El modelo político de Italia, que es una de las siguientes cosas que tenemos que saber, al principio fue una monarquía constitucional. El rey era Víctor Manuel III de la Casa de Saboya, sí, y un nombre re largo. Y su estado, el Estado de Italia, era una democracia con parlamento, que el parlamento fue elegido y seleccionado por los hombres más influyentes del mundo en esos tiempos. El rey se encargaba de las relaciones de Italia con el resto de los países, y el parlamento y el pueblo no tenían voz ni voto en cuanto a las relaciones de Italia, porque de eso nada más se encargaba el rey y no había ninguna objeción. Bueno, la Italia que conocemos actualmente tuvo muchos conflictos bélicos, pero los más importantes en total son 9, que estos se pueden clasificar de diferentes formas, desde la fecha en la que pasaron, los monarcas que participaron y los motivos que las impulsaron. También, como hubo muchas alianzas y traiciones y todo eso, hace que sea muy difícil clasificarlos, y por eso se dice que esos conflictos son el resultado de conflictos menores. Otra cosa que es muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de estos hechos es la demografía de Italia en esa época. Bueno, en 1910 eran 34,4 millones de personas y en 1920 eran 36,4 millones de personas. En los años 70 el ritmo de crecimiento bajó hasta un 0,00% de la media anual entre 1985 y 1990. Esto provocó que se convirtiera en una llegada de inmigrantes de países en desarrollo, y estos provocaron un flujo de migraciones internas muy fuerte de gente del sur que se iba hasta Roma, o del sur que se iba al norte donde estaban la producción industrial, ¿no? Donde más trabajo había. Bueno, y lo último que me toca aclarar son los territorios ocupados por Italia después de la guerra. Bueno, resulta que el Trentino y la comarca Trieste fueron tierras que eran el objetivo principal del nacionalismo italiano, ya que querían recuperar esos territorios y consolidarse en una posición importante en el Mediterráneo. Su forma de Estado era una democracia con parlamento, elegido por el sufragio. Quiero decirte que te amo, que por más que pase el tiempo más te extraño. No sé cómo sigue esta canción, pero quiero decirte que te amo y que ya eres mi persona favorita. Argentinos, último momento. Argentina. 0%, ya que no. Comenzaremos revelando el verdadero Moledo. ¿Moledo? ¿Por qué Moledo? No, no es Moledo, Sofía. Bueno, lo primero que hay que aclarar... ¿Pero por qué tengo que aclarar eso? Último momento. Uy, Argentina. Estoy recontracturada. Me duele el cuello. Bueno, ¿cómo dijo Ay. la periodista? ¿Qué? Bueno, como dijo la periodista, Una asociación. Último momento. Una asociación. ¿Por qué hablo tan para el culo? Comenzaremos revelando el verdadero Moledo. Moledo.
¿Por qué molido? Explícame. Último momento. Una asociación de hackers moderna. Después lo que llevó De Italia durante la Gran Guerra. Empezaremos revelando la realidad del modelo político de Italia. Todos los secretos que guarda Italia sobre ella durante la Primera Guerra Mundial. Otra mentira de los conflictos. Una asociación. Último momento. Una asociación. ¿Por qué hablo tan En general. No era en general, no. confidenciales de la Torre de Pisa? Se trata de donde se guardan